Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Aprendiendo Matemática con el Fernandito. El día de hoy, para segundo de secundaria, veremos las dos últimas operaciones que nos restan para trabajar con números racionales. Me refiero a la potenciación y a la racionalización. Te vas a dar cuenta que algunas operaciones son similares a las que ya habíamos visto en el conjunto de los números enteros, así que vamos a transportar esas operaciones que ya conocemos a estas nuevas con las que vamos a trabajar. Comencemos. Bien, queridos amigos, hoy vamos a ver las dos últimas operaciones que se refieren a números racionales. Me refiero a la racionalización y a la potenciación. Para trabajar esas operaciones, antes que cualquier cosa, vamos a ver algunas propiedades que tienen cada una de esas operaciones y veamos algunos ejemplos donde podemos aplicarlas. Por ejemplo, las propiedades que yo tengo acá justamente son las mismas que te encuentras en el texto. Dice acá la primera que si yo tengo una multiplicación de números racionales que están elevadas a distinta potencia, lo que me indica es que las potencias se van a sumar, lo mismo que los números enteros. También yo tengo acá qué es lo que sucede con la división de números racionales. Si bien nosotros habíamos visto la división en la anterior clase con lo que se refiere los tres métodos o las tres formas de realizar una división, ahora yo tengo acá justamente la potencia de números racionales. ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo una división de números racionales que son de la misma base? Fíjate, a más b, pero nada más que tienen las potencias distintas. Siempre voy a restar la potencia de arriba menos la potencia de abajo, ¿de acuerdo? Veamos el ejemplo de la potencia de una potencia. Es similar a la propiedad de los números enteros. Quiero que te fijes acá, si yo tengo una base y está elevada a una potencia n, y eso está elevado a otra potencia n, pues tranquilamente las potencias se van a multiplicar. Copias la base una sola vez y a continuación lo que tienes que hacer es multiplicar ambas potencias. ¿Y qué es lo que sucede si yo tengo una multiplicación de números racionales que están elevados a una potencia? Pues en multiplicación y en división, al igual como pasó anteriormente en los números enteros, sí puedo distribuir la potencia, tanto al numerador como al denominador. En este caso de la multiplicación, nosotros vamos a poder ver y vamos a poder trabajar que si tengo dos factores o dos números racionales como a, c y b sobre d, que están elevadas a la potencia n, pues yo tranquilamente voy a tener que separar, o yo puedo distribuir la potencia a la primera fracción y a la segunda fracción, sin olvidarme también que estoy trabajando con la operación de la multiplicación. Veamos ahora cómo se aplican estas propiedades a algunos ejemplos determinados que tenemos acá. Por ejemplo, acá yo tengo menos 1/2 elevado al cuadrado y elevado a la potencia 3. La propiedad que voy a trabajar es la propiedad número 3. Si te das cuenta, tengo dos potencias, tengo un número racional que está elevado a dos potencias. En este caso, el número racional tiene base negativa. Y lo que yo tengo que hacer a continuación, simple y llanamente, es copiar la base y hacer lo que me indica la propiedad, que en este caso me dice multiplica ambas potencias. Y es lo que yo voy a hacer, ¿de acuerdo? Voy a copiar una vez la base, que es menos 1/2. Y a continuación me dice el ejercicio, multiplica las potencias. Pues lo que yo voy a hacer es multiplicar. ¿Cuáles son las potencias? 2 y 3. Entonces yo voy a multiplicar 2 por 3. A continuación, lo que yo voy a hacer es colocar nuevamente la base, porque todavía tengo que hacer una operación acá. No sé cuánto es la potencia en sí. Voy a copiar la base, que es 1/2, y si multiplico 2 por 3, eso sale de resultado 6. Finalmente, como tengo un número negativo o base negativa y potencia par, pues ya puedo saber cuál es el signo del resultado. Y os recuerdo que también habíamos visto por números enteros de que si yo trabajo con base negativa y potencia par, el resultado no es nada más que, el resultado lleva signo positivo. Lo que yo voy a hacer a continuación, tengo un número racional elevado a una potencia. Este 6, la potencia 6, va a ir al número 1, y la potencia 6 también va a ir al denominador, que es 2. Y eso no es nada más que colocar 1 a la sexta, que me sale 1, y 2 elevado a la sexta, que me dice que debo multiplicar 6 veces la base, que es 2. Y eso nada más es de 64. El signo positivo ya en este resultado final lo estoy obviando, solamente estoy colocando el valor de la fracción. En el segundo ejercicio me está dando a entender que debo trabajar una multiplicación
de dos números racionales. ¿Puedes identificar cuál de las propiedades voy a trabajar? Exacto. Voy a trabajar la propiedad número 1. Si tú te fijas acá, me está hablando de la multiplicación de dos números racionales que tienen potencias distintas. Lo que se hace, según la propiedad, me dice, escribe una sola vez la base, que en este caso es 3 medios, y a continuación me dice, las potencias tú debes sumarlas. Eso me está indicando la propiedad. Suma la potencia de la primera fracción más la potencia de la segunda fracción. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a sumar 3 más 4. Voy a escribir una vez más la base, que es 3 medios, y la potencia, que es acá, como es 3 más 4, la voy a escribir como si fuera 7, porque 3 más 4 es 7. Finalmente voy a proceder a distribuir la potencia, tanto al numerador como al denominador. Y esto es igual a 3 elevada a la 7 sobre 2 elevada a la 7. Tengo que sacar resultados, y el resultado para el numerador me dice multiplica 7 veces la potencia 3. ¿Y cuánto es 3 elevada a la 7? No es nada más que 2187. Y si multiplico 7 veces el 2, el resultado que me sale nada más es de 128. En el tercer ejercicio me está indicando que debo trabajar con una potencia de bases distintas, pero que tiene una sola potencia, ¿de acuerdo? Te pregunto, ¿cuál de las propiedades voy a trabajar acá? Exactamente, voy a trabajar la número 4, ¿de acuerdo? Esa propiedad número 4 me está indicando y me está hablando de la multiplicación de dos números racionales que tiene bases distintas, pero que justamente tiene una sola potencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Según la propiedad me dice, copia las bases y distribuye la potencia. Es decir, lo que me está diciendo en pocas palabras es que este 3 voy a repartir acá y voy a repartir acá. Entonces, si yo aplico la propiedad, nada más voy a tener que esto va a ser 1 medio elevado al cubo por, no me olvido que la operación principal es la multiplicación, y acá voy a copiar 3 cuartos entre paréntesis elevado también al cubo. La potencia la estoy distribuyendo. Y ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Pues justamente voy a hacer lo que hacíamos anteriormente. Cuando tengo una fracción y una potencia, pues voy a distribuir la potencia tanto al numerador como al denominador. Es decir, acá voy a tener que esto va a ser 1 al cubo sobre 2 elevado al cubo por, no me olvido que la operación principal es la multiplicación, 3 elevado al cubo sobre 4 elevado al cubo. 1 elevado al cubo, 1 elevado a cualquier potencia sabemos que es 1, y voy a anotar acá. 2 elevado al cubo me está diciendo que debo multiplicar 3 veces el 2, y eso no es nada más que 8. El símbolo de la multiplicación, o el signo de la multiplicación, la voy a copiar tal cual está acá. Y lo que yo voy a hacer a continuación es trabajar la segunda fracción. 3 elevado al cubo, que sale 27. Si multiplico 3 veces el 3, me sale 27. Y si multiplico 4 veces, o 3 veces el 4, eso me va a salir 64. Ahora esta es una multiplicación de fracciones como nosotros ya habíamos visto. Lo que yo puedo hacer es fijarme si puedo simplificar algún valor del numerador entre algún valor del denominador. Y si yo me doy cuenta acá, lastimosamente, no puedo simplificar nada. Lo que correspondería, y recordemos un poco de la operación de la multiplicación, es multiplicar los números racionales. ¿Cómo se multiplicaban? Arriba con arriba y abajo con abajo. Es decir, voy a multiplicar 1 por 27 y ese resultado va al numerador. Entonces acá el resultado sale 27. Sin embargo, en el denominador tengo 8 y 64. Voy a multiplicar 8 por 64 y ese resultado va al denominador. Y eso no es nada más que 512. En el ejercicio 4 me está pidiendo trabajar justamente una división de fracciones, donde las bases son las mismas, es decir, la fracción es la misma. Sin embargo, tiene potencias distintas. Y según lo que yo puedo ver, cuando trabajamos con la división, estamos haciendo referencia a la propiedad número 2. Entonces, lo que yo voy a hacer es directamente aplicar lo que indica la propiedad. Me dice, copia una vez la base, en este caso es 5 cuartos, que la voy a escribir acá. Y me dice las potencias debes restar. La primera menos la segunda. Eso es lo que me está indicando la propiedad. La primera, que en este caso sería n, menos la segunda, que en este caso es m. Si yo me fijo acá, la primera es 5, que voy a anotarla acá, menos la segunda, que es 3.
voy a hacer la resta de fracciones. Yo voy a tener que acá va a ser 5 dividido entre 4 y elevado. Si resto 5 menos 3 me sale el valor de 2. Debo volver a repartir la potencia tanto al numerador como al denominador. Y si coloco 5 al cuadrado, 4 al cuadrado, estoy cumpliendo con la propiedad. Me dice 5 al cuadrado y yo sé que eso es 25 y 4 al cuadrado no es nada más que 16. Veamos ahora algunas propiedades de la radicación de números racionales y cómo aplicarlas directamente en ejercicios puntuales. Me dice que si yo tengo una raíz cuadrada o una raíz enésima, cualquiera que sea la raíz, de dos fracciones que están bajo el signo de ella, puedo repartir la raíz a la primera fracción y a la segunda fracción. La segunda propiedad habla de que si yo tengo una raíz y dentro de la raíz tengo una fracción, puedo repartir la raíz al numerador y al denominador. Y también si tengo una raíz enésima y tengo dentro una fracción que esté elevada a la misma potencia, es decir, que la potencia es la misma que el índice, nada más me estaría quedando el número racional o la fracción. Y si tengo nuevamente dos raíces que están una dentro de la otra, lo único que tengo que hacer es multiplicar los índices de ambas raíces. Veamos el ejemplo número 1, que me habla de la raíz cuadrada de 16 novenos. Si yo me fijo acá, estoy trabajando con una de las propiedades. Y esa propiedad justamente está hablando, o es la propiedad número 2, que me habla de repartir la raíz, tanto al numerador como al denominador. Y eso es lo que voy a hacer. Reparto la raíz de 16 arriba y reparto la raíz de 9 también abajo al denominador. La raíz de 16 no es más que 4 y la raíz de 9 no es más que 3. Pero cuando estamos sacando raíces cuadradas, no te olvides que deben llevar dos signos, el signo positivo y el signo negativo. Es decir, que acá 16, la raíz de 16 va a ser 4 y la raíz de 9 es 3, pero por delante estoy colocando los dos signos positivo y negativo. La razón ya la habíamos visto en anteriores clases. Veamos el ejercicio número 2, que me habla justamente de la raíz cuarta de 81 16avos. Nuevamente voy a trabajar acá con la primera propiedad o con la segunda propiedad, que me está diciendo que debo repartir la raíz tanto al numerador como al denominador. Y esto es la raíz cuarta de 81 sobre la raíz cuarta de 16. Ahí está. A continuación voy a sacar la raíz cuarta de 81 y eso no es nada más que, ojo, primero no te olvides los signos. Ya habíamos visto que las raíces de índices pares siempre llevan los signos positivo y negativo en ambos resultados, es decir, debo colocar el más y el menos. La raíz cuarta de 81 no es nada más que 3 y la raíz cuarta de 16 no es nada más que 2. Finalmente voy a trabajar con el ejercicio número 3 y me está indicando que debo sacar la raíz cúbica de un número negativo. Es decir, nosotros sabemos que sí existen raíces negativas de números negativos y es el mismo signo. Es decir, el signo que va a sacar el resultado es negativo. Voy a proceder a repartir la raíz cúbica de 343 al numerador y también al denominador voy a pasar a repartir la misma raíz cúbica. Voy a poner la raíz cúbica de 125. El signo negativo lo voy a seguir copiando porque tengo que seguirlo copiando. Sin embargo, la raíz cúbica de 343 no es nada más que 7 y la raíz cúbica de 125 no es nada más que 5. Y bien, queridos amigos, ¿se dieron cuenta que no era difícil trabajar con estas operaciones? Pues ya la habíamos visto con anticipación en el conjunto de números enteros. Pues la siguiente clase avanzaremos algo de operaciones combinadas, donde manejaremos números racionales, tanto la suma, la resta, la multiplicación, división, potenciación y radicación en una sola fracción, así que no te la pierdas. También te invito a que puedas revisar todos los textos del Ministerio de Educación que encuentras en la plataforma. Revisa también en las redes sociales Todo le Educa Bolivia para que puedas ver este y otros videos especialmente preparados para ti. Con el Fernandito, eso es todo por hoy. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.